Brock era una joven hermosa que creció en una familia feliz y amorosa. Un día, su padre le regaló un regalo inusual, un pequeño cuervo. Al cuidarlo, Brock aprendió responsabilidad. Desafortunadamente, un día la niña falleció por causas desconocidas. Durante su funeral, un cuervo se posó sobre el ataúd, y fue entonces cuando sucedió algo increíble. Brock tenía solo 6 años, pero era fuerte, hermosa e independiente. Le gustaba pasar tiempo en el jardín observando plantas e insectos. Corría, saltaba y jugaba entre los árboles, se raspaba las rodillas, en resumen, disfrutaba su infancia. Viviendo en un pequeño pueblo en Gran Bretaña, la vida era lenta y tranquila. La madre de Brock se quedaba en casa para cuidar del hogar y de su hija. Mientras que su padre era marinero y pasaba semanas, a veces meses, en el mar. Brock lo extrañaba mucho y siempre se alegraba cuando su padre regresaba. No solo pasaba tiempo con él, sino que también amaba los regalos extraños y maravillosos que le traía. En los últimos años, le había traído conchas de playas caribeñas, esculturas exóticas de algún país de Oriente Medio, así como libros y juguetes de toda Europa y América. Brock esperaba con ansias en la puerta, esperando ver a su padre caminar por la calle. Esta vez había estado ausente por 2 meses y se esperaba que regresara en cualquier momento. De repente, vio a su padre caminando lentamente por la calle. Brock gritó de alegría y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. Lo abrazó fuerte y le besó la mejilla. Pero notó algo. No había regalo. Normalmente, su padre le entregaba algo envuelto en papel de regalo. Pero esta vez no fue así. Entonces él se arrodilló y puso algo en su mano. Ella saltó un poco al sentir algo moverse en su palma, miró hacia abajo y vio un pequeño pajarito. Su padre le dijo que era un pequeño cuervo. Le pidió que lo protegiera y cuidara como si fuera un verdadero bebé humano. Brock estaba tímida, pero su rostro se iluminó cuando comprendió la gran responsabilidad que tenía. Durante las siguientes semanas, Brock pasó todo su tiempo con el cuervo. Lo alimentaba, le daba de beber e incluso le enseñó algunos trucos. Los cuervos son aves muy inteligentes. Y su mascota aprendió rápido lo que la niña intentaba enseñarle. El pajarito también comenzó a crecer y en pocas semanas aprendió a volar. Brock lo sacaba afuera y lo miraba con adoración mientras volaba en el cielo. Podía volar lejos y no regresar nunca, pero siempre encontraba el camino a su dueña. Se podía ver que había una conexión muy fuerte entre la niña y el pájaro. Pero un día ocurrió una tragedia. Mientras estaba en el jardín, acostada bajo un árbol grande, Brock de repente dejó de respirar y se agarró la garganta. El cuervo comenzó a gritar fuerte. Y unos minutos después, los padres de Brock se acercaron a la ventana para ver qué pasaba. Al ver que su hija estaba en el suelo, salieron corriendo y la levantaron. Sin prestar atención al cuervo, la metieron en el auto y la llevaron al hospital más cercano. El cuervo se quedó sentado en un árbol mirando cómo se alejaba el auto. Al llegar al hospital, los médicos comenzaron rápidamente a revisar los pulmones de Brock. Una joven tan sana no debería tener problemas para respirar. Por lo que era importante hacer una exploración para asegurarse que no hubiera problemas. El tiempo era muy limitado, porque la falta de oxígeno podía causar daños graves e irreversibles. Todo este tiempo, sus padres observaban lo que ocurría con lágrimas en los ojos. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos. Lamentablemente, Brock fue declarada muerta. Mientras tanto, el cuervo se posaba en la ventana de la habitación del hospital. Y seguía golpeando, pero el personal decidió ahuyentarlo. Un hospital no es lugar para un ave así. No se le permitió entrar, aunque fuera una mascota. Cuando los padres de Brock iban camino a casa, el cuervo picoteó su coche, haciendo mucho ruido otra vez. Las personas afligidas ignoraron al ave. Tan pronto llegaron a casa y comenzaron a prepararse para el funeral. El cuervo siguió intentando llamar su atención. Pero no tenían tiempo para eso. Pronto llegó el día del funeral de Brock. Sus padres, familiares y amigos lloraban a la niña pequeña, que yacía inmóvil en su pequeño ataúd.
La tapa estaba abierta para que la gente pudiera despedirse. En el ataúd, ella parecía tan frágil e inocente, como una preciosa muñeca de porcelana. Muchas personas lloraban al pasar junto a Brock. Acariciaban su rostro y la besaban en la mejilla. El cuervo estaba posado en un árbol cercano, observando. De vez en cuando volaba alrededor de los presentes, haciendo un fuerte sonido. Los padres de Brock contuvieron la respiración cuando el cuervo finalmente se posó en el ataúd, mirando con curiosidad el cuerpo de su dueña. De repente, el ave comenzó a emitir un extraño zumbido, como si hiciera una pregunta. Saltaba de un lado al otro, de la tapa al borde del ataúd, y luego de vuelta. Tras unos minutos, el pájaro empezó a picotear el cuerpo de Brock, como si intentara despertarla. Los padres de Brock quedaron conmovidos al ver esto. Y aunque sabían que el cuervo probablemente sentía su forma de duelo, sabían que no podía quedarse allí picoteando a la niña. Intentaron ahuyentarlo gritando, pero el ave no se movió. E incluso comenzó a picotearle la boca. Este comportamiento parecía vergonzoso para la familia. Pero escondía un motivo secreto que todos iban a descubrir. Acercándose al ataúd abierto, el padre agitó las manos para ahuyentar al ave. El cuervo aleteó y chilló, pero se levantó con reluctancia y voló al árbol más cercano, mirando fijamente hacia abajo. Todos siguieron al cuervo mientras hacía un corto vuelo. Pero cuando todos se concentraron en el ataúd, se quedaron congelados. Brock estaba sentada. Tenía en las rodillas una manzana del tamaño de una nuez. La manzana se había quedado atorada en su garganta tras caer del árbol bajo el cual la niña yacía en el jardín. Cuando la llevaron urgentemente al hospital, los médicos supusieron que el problema estaba relacionado con los pulmones. Por lo que solo hicieron una radiografía de tórax, que no mostró nada. No pensaron en revisar la garganta. La falta de oxígeno la llevó al coma, y fue erróneamente declarada muerta. Aunque aún podía hacer respiraciones lentas y superficiales. Brock miró a su madre y padre, quienes corrieron hacia ella abrazándola y besándola. Su hija estaba viva. Conmocionados, comprendieron que el cuervo lo sabía desde el principio. Intentó muchas veces transmitir ese mensaje a los padres de Brock. Pero no lo entendían, y el pájaro picoteando la cara y boca de Brock era su forma de romper el bloqueo. Afortunadamente, el ave tuvo suficiente tiempo para salvar la vida de Brock. Queridos espectadores, ¿cómo reaccionarían si estuvieran en el funeral de Brock y presenciaran lo ocurrido? Como siempre, estaremos encantados de responder a sus comentarios. Además, si les gustó este vídeo, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós.